dónde enseñaron esto? De levantar la mano, parece que la gente se calla. Bueno, primero voy a presentar a la persona que tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Es un placer volver a la escuela antigua donde aquí estudiamos, ¿no? Y donde nos pegamos aquellos primeros años de construcción de esta escuela, que lo pasamos también muy divertido, ¿verdad? Lo primero, bueno, ya me ha presentado Francisco, pero os quería dar una pincelada en dónde me estoy moviendo yo. Como bien ha dicho, soy ingeniero técnico en informática de sistemas por esta universidad, por esta escuela. En el tema asociación, colegio, sindicato, pues soy delegado de ALI en Castilla-La Mancha. ALI es una de las asociaciones profesionales que existen en España. Fui promotor de los colegios de ingenieros técnicos en informática de Castilla-La Mancha, bueno, de ingenieros y el de ingenieros técnicos, porque lo solicitamos a través de la asociación ALI. Y soy decano del colegio desde su creación, esperando siempre que venga una mente brillante y me pueda echar una mano y quitarme el puesto, porque la verdad es que es una aventura todo esto y como ya veréis, bastante difícil de llevar. En el ámbito profesional, pues he trabajado desde el Hospital de Puerto Llano cuando era todavía Insalud. También fui profesor en Los Merenistas durante 3 años. Y ahora trabajo en el área TIC, soy funcionario de la universidad también, en la unidad de sistemas y redes, llevando temas de comunicaciones, proyectos de comunicaciones, la red inalámbrica, la red cableada de la universidad, videoconferencias, videovigilancia, es decir, bueno, pues todo lo que surja y podamos llevar, pues lo llevamos desde el área TIC. Está bien decir que yo entré en la universidad como técnico de soporte y fui creciendo poco a poco, incluso estuve 2 años liberado por el sindicato UGT, creo que fueron 2 años, no sé si no recuerdo mal. Lo cual también es una buena experiencia y yo siempre digo que debería ser obligatorio que todos pasaran por esa experiencia, porque la verdad es que se conoce dentro de tu empresa, se conoce todo el mundo y siempre intentas hacer lo mejor para todos, aunque algunas veces pues pueda salir trasquilado, como se suele decir. Bueno, básicamente asociación, colegio y sindicato son los 3 organismos que tenemos, digamos, a la hora de representarnos y defendernos en nuestro mundo profesional. Yo he buscado una serie de
de la Wikipedia, por ejemplo, pues tenemos 3 definiciones de cada cosa, ¿no?, que pueden ser válidas, ¿no? Pues la asociación, la entidad formada con un conjunto de asociados que persiguen de forma estable un fin determinado, ¿no?, sin ánimo de lucro, que tiene gestión democrática, que tiene una personalidad jurídica, el patrimonio, es decir, eso está establecido en la legislación actual. En el caso del colegio es parecido, pero la diferencia es que es una corporación de derecho público. Digamos que es como una asociación, pero que tiene 2 caras, la cara pública y la cara privada. La cara pública es la que le establece la legislación vigente que tiene que es su misión, que son sus fines y sus funciones, que ahora lo veremos. Y eso no se lo establece una asociación, esa es la parte que lo diferencia. Y la parte privada básicamente funciona como una asociación, ¿vale?, que tiene que ser democrático, cumplir con la legislación, etcétera, ¿no? Y luego pues está el sindicato, ¿no?, que ya se centra realmente ya es más al tema laboral y no se centra en otros aspectos que la asociación, que tenga sus fines en sus estatutos, o el colegio, que los tiene determinados por ley. Es decir, ya es la defensa de los intereses de los trabajadores con respecto de quien les paga, ¿no? Estos 3 estamentos están en el título 1 de la Constitución. Es decir, es un derecho y deber fundamental. Tenemos derecho a tener sindicato, a tener colegio y a tener asociación, ¿vale? Ahí tenéis los artículos y la URL donde he sacado la información, que está muy bien leerlo porque al final también te hacen una sinopsis y te explican lo que es cada artículo, cómo se creó, quién lo creó y por qué. Le dan un cierto razonamiento, ¿no?, y está muy bien. También quiero destacar una cuestión que estaba hablando antes con Carlos Villarrubia, que curiosamente la informática aparece en la Constitución, lo cual, para ser de los años que es, del 78, ya es bastante importante, que la informática ya se viera como un tema que hay que controlar, ¿no?, desde el Estado y desde la propia Constitución del Estado, ¿no? Sin embargo, la informática parece que está prohibida. La palabra informática, yo en los años que llevo defendiendo los intereses profesionales me he encontrado con un problema, y es, por ejemplo, en la norma DAENOR de Criterios Generales de Elaboración de Proyectos de Sistemas de Información, la palabra informática no aparece por ningún lado. Aparece mucho sistema de información y todo lo que realmente es informática, tecnologías de la información, sistemas de información, podrían ser sistemas informáticos, ¿no? Y de hecho hice una consulta a la Academia de la Lengua y me dijeron que sí, que básicamente informática y tecnologías de la información sería lo mismo, ¿no? Yo no le veo la diferencia. Si alguien la ve, pues agradecería que me lo explicara. El SESCAM, por ejemplo, cuando creó las categorías de técnicos superiores de sistemas y tecnologías de la información, lo mismo, es decir, siempre igual. Yo siempre levanto la mano y digo, oye, ¿y por qué aquí no habéis escrito de informática? No, es que queda mejor tecnologías de la información, esto de las TIC, y las tecnologías de la información y las comunicaciones, no sé. Bueno, el caso es que uno ya se va adaptando, y yo ya hablo de las TIC de forma natural, que no hay problema, ¿no?, en eso. Lo que pasa es que no existe una ingeniería TIC, ¿no? No sería nuestra ingeniería, ¿no?, la informática, ¿no? Y otro ejemplo que tengo aquí, que me apunté, es el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, que se hizo en la época anterior, en la etapa socialista, que finalizaba. Pues tampoco, es decir, yo lo presenté como queja. Sí, vale, aquí habláis mucho de nuevas tecnologías de la información, pero ¿y por qué no ponéis informática? Tampoco pasa nada, ¿no? Parecía, telecomunicaciones se parece, ¿no? Parecía y digo, ¿por qué no le ponéis a telecomunicaciones comunicaciones a distancia? Es otra forma de separar la palabra, igual que utilizan la informática y la tecnología de la información. Y seguimos, ¿no? En la Junta actual, la Dirección de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Y en la propia universidad, Área de Tecnología y Comunicaciones. No lo entiendo. Yo de aquí hago ya un llamamiento para que en la universidad pongamos al área Informática y Comunicaciones, que es más apropiado.
desde mi punto de vista. La historia de la titulación, yo creo que ya Paco seguramente se acordará de esos reales decretos porque les tocó cuando estabas de director, ¿verdad? ¿No? Pero vamos, desde el año 69 que se creó el título profesional este técnico, hasta el año 90 que ya se crearon los ingenieros técnicos, y luego el año 94 que ya se hizo la homologación, que era una homologación automática, ¿no? Que era licenciado diplomado a ingeniero técnico. Me resultó curioso que el otro día en un foro vi a una compañera licenciada que creo que no sabía que existía esa homologación, porque ella se consideraba licenciada, no lo sé por qué, pero bueno, para gustos colores, eso tampoco hay problema. Y ya en el año 2008, bueno, eso fue un hito muy importante para el reconocimiento de ingeniería en informática, yo creo que eso fue bueno para la escuela también y para el posterior desarrollo, ¿no?, de la titulación. Y en el año 2008 yo estaba aquí en la escuela y tenía esos datos que veis ahí. Teníamos un 25% de alumnos de la ingeniería, con 95.000 alumnos, más de 120.000 egresados y 81 escuelas de ingenieros. En Castilla-La Mancha teníamos 2 y teníamos una tercera en proyecto en Talavera, si no me equivoco, que con la crisis pues creo que se quedó congelado o olvidado. Y manejábamos, digamos, en el sector el 1,6 del Producto Interior Bruto, según el Ministerio de Ciencia e Innovación. O sea que esto, al final, es un resumen de que somos una profesión muy joven, pero que tiene mucho potencial. La historia de las asociaciones, pues claro, va al hilo de la profesión. ATI se creó en el 67, según tengo yo recogido, y se definió como una asociación abierta a profesionales informáticos en general. A mí siempre, o por lo menos siempre he tenido esa sensación, porque yo también fui socio de ATI al menos un año, es que en ATI yo no podía defender los intereses de crear un colegio profesional. Muchos socios estaban en contra de que ingenieros técnicos en informática o ingenieros en informática crearan su colegio profesional. Y yo mi argumento es, tengo un derecho constitucional a poder crearlo, ¿por qué no lo voy a poder crear? Yo quiero tener el mismo derecho que el resto de ingenieros. En 1980 pues, se creó ALI, que ha tenido muchos nombres, y hoy, bueno, el cambio de nombre es por los cambios de títulos también, pero hoy es una asociación de titulados universitarios oficiales en informática, porque como hay tal variedad ya de nombres de grados, pues ya no sabe uno cómo ubicar la asociación. Se ha mantenido la marca ALI desde 1980, pero el nombre de la asociación e incluso los titulados que pueden acceder ha ido variando con el tiempo, ¿no?, dependiendo de lo que demandaba la profesión. En ALI uno de los objetivos era reconocimiento de la profesión, creación de los colegios e igualdad con otros ingenieros. Hay un problema en lo de crear los colegios, y es que sí, nos empeñamos en crear colegios y creamos colegios, tanto ALI como otras asociaciones, pero crear un colegio sin una profesión regulada hemos visto que no tiene mucho futuro, porque realmente no estás dotando al colegio de negocio, de capacidad de negocio, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando llegaba algún compañero vuestro a nuestra sede social, que antes estaba en el Centro de Empresas e Innovación, allí en la carretera, al lado del Quijote Arena, y ahora tenemos la sede social, estamos cambiando en los estatutos, en el Centro de Empresas Cumbria. Evidentemente, el Centro de Empresas Cumbria ni siquiera tenemos oficina. Somos un colegio prácticamente virtual, pues no podemos tener gastos de oficina. Al principio tuvimos una oficina y el primer objetivo fue, pues, la gente que quiera emprender y quiera montar un negocio o quiera hacer un proyecto, puede hacer uso de la oficina del colegio para seguir adelante. No hubo ningún interesado en hacerlo. Entonces, cuando tuvimos varios años la oficina montada, con sus servicios de comunicaciones, teléfono, PCs, muebles, vimos que realmente la gente no iba al colegio
oye, dejarme la oficina que quiero montar una empresa. Y bueno, pues yo creo que lo veníamos hablando antes, trabajo no nos falta. Otra cosa es que sea el mejor trabajo del mundo lo que nos toque al principio, pero trabajo, yo conozco muy poca gente que esté en el paro y sea titulada en informática. De la asociación de, bueno, ya no voy a incidir más en las asociaciones, pero hay bastantes más. Creo que iCuadrado venía también de socios de Ali que tuvieron un problema y se salieron y crearon iCuadrado, pero son los de ingenieros en informática. Y luego existen otras asociaciones también importantes, como es la de funcionarios del Estado, que es ASTIC, o AITIA, que también es de reciente creación de Aragón. Es decir, hay su movimiento y es bueno. O sea, que haya asociaciones es bueno. Hay mucha... Si hay una asociación y tiene trabajo, la verdad es que puede organizar cosas bastante atrayentes a los profesionales que estamos en la calle. Los colegios, pues aquí brevemente, desde 1998 de Murcia hasta el último del 2013 de La Rioja. Y en concreto el nuestro de Castilla-La Mancha, la ley salió en el 2002, creo que la Constitución la hicimos en el 2003. O sea que ya tenemos 10 años, más de 10 años. El Consejo de Colegios, los consejos de colegios se crearon después. El Consejo de Colegios al final es un colegio de colegios. ¿No? Es el representante estatal de la profesión que aglutina todos los colegios. Sus colegiados son colegios. Yo, aunque pertenezco al Consejo, no soy colegiado, soy colegiado de Castilla-La Mancha y mi colegio pertenece al Consejo General de España, ¿no? Bueno, que se llama Consejo, en el caso de Ingeniería Técnica e Informática, Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. Ahí tuvimos discrepancias unos colegios y otros porque muchos pensamos que el colegio es del profesional, por eso se llama de ingenieros técnicos, colegio de ingenieros técnicos, no colegio de ingeniería en informática, que sería una actividad, ¿no? Ahí hay discrepancias, pero bueno, son distintas formas de ver las cosas. Tenéis la URL ahí, veis, podéis visitar tanto la del Colegio de Castilla-La Mancha como la de los consejos y ver toda la información que se mueve tanto a nivel regional como a nivel nacional. Lo importante de los colegios son lo que habíamos, la parte pública que te da la legislación. Por ejemplo, yo he puesto aquí la Ley 5/2002 de creación del colegio, que dice qué fines el colegio tiene, y eso lo establece la Ley de Colegios del Estado, ¿no? Entonces, ordenación de la profesión, representación exclusiva del ejercicio de profesión, es una forma que el Estado tiene de garantizarse quién es el interlocutor válido para hablar con esa profesión. ¿Por qué? Porque asociaciones puede haber muchas y pueden tener distintos objetivos, ¿no? Profesionales y no profesionales, pero el colegio, el Estado se garantiza que tiene ese fin y esa función y pone quién tiene que ser el interlocutor válido. Entonces, ¿quién es el interlocutor válido en Castilla-La Mancha para hablar de ingeniería técnica en informática? Pues los colegios que tiene la comunidad creados por ley. Y con el Estado, pues sería el Consejo de Colegios, que también nos costó bastante su creación, pero al final se consiguió. Pero tenemos el mismo problema, es decir, tenemos un consejo de colegios de profesionales que no tienen ninguna actividad regulada, sin negocio. Entonces, y se me olvidaba una cosa que se me ha ido el hilo. Me resultaba curioso cuando llegaba un compañero de vosotros y decía, es que no veo el edificio del colegio. Y yo pensaba, claro, es el rascacielos ese que está allí detrás de la esquina, que hemos hecho con todos los proyectos que hemos podido visar, ¿no? Que es como lo harían los industriales, los arquitectos o los farmacéuticos, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos capacidad de generar negocio porque el Estado no nos atribuye nada, y ese es el problema, ¿no? Y bueno, y todo esto ahora veremos que va a ir a una liberalización total de los servicios, que no sabemos qué va a pasar con los colegios profesionales. Como veis, y en la parte de funciones, lo mismo, es decir, no hay ninguna otra entidad que tenga estos fines y funciones asignados por ley.
¿no? Entonces, esa es la parte diferencial del colegio con respecto a la asociación, ¿vale? Están obligados. Por ejemplo, cuando en la anterior etapa socialista el SESCAN creó las categorías de informática, pasó lo siguiente: las crearon sin consultar al colegio, sin llamarnos y decir, oye, ¿qué os parece que vamos a organizar estas categorías profesionales así? Además, se había dado un caso, y es que previamente nuestro colegio había negociado con administraciones públicas y también se hizo las categorías de informáticos a nivel junta, en el cual por primera vez se exigían unos títulos, X. Si no recuerdo mal, en la junta se exigía, para ser de la categoría de ingenieros técnicos, no recuerdo el nombre exacto, se exigía ingeniero técnico en informática, ingeniero técnico de telecomunicación, y luego había alguna más que, si no recuerdo mal, era ingeniero industrial, rama electrónica. Y para ingenieros superiores lo mismo, parecido, ¿no? No sé si había también entraban física, química, no, física o matemáticas, o rama computación, puede ser física, rama computación o algo así. Bueno, pues no lo vimos mal del todo, pero había muchos flecos ahí. Y no por que exijan una titulación u otra, que eso al final la posición te va a encuadrar en un sitio o en otro. Es decir, evidentemente, si la posición es para sistemas informáticos, un informático va a estar mejor preparado que un industrial, en un principio. Luego, la capacidad de estudio que tiene cada individuo y la experiencia profesional que tiene también le va a ayudar. Es decir, eso es así. Pero ¿no tenemos agua? Bueno, si no, ahora después, ¿no? Porque me estoy quedando seco. Había un fallo garrafal en el tema de las categorías de la Junta, y era, resulta que un ingeniero en informática no se podía presentar a la categoría de ingeniero técnico, porque era excluyente. Porque cuando hicieron la ley no dijeron ingeniero técnico o la equivalente superior. Ese dato faltó y hubo muchas quejas por ello. Ahí el colegio de ingenieros es el que tenía que haber forzado un poquito más que eso se hubiera cambiado, se hubiera modificado la ley. El SESCAN lo dejó totalmente abierto. Entonces a nosotros nos pareció que no puede ser que dentro de la propia administración de la comunidad, en la Junta se exija una cosa y en el SESCAN no se exija nada. Y además pasó lo que os contaba antes, es decir, no se llamó al colegio, se denunció a los tribunales y se ganó y se anularon las categorías. Y de hecho yo creo que a fecha de hoy no se han vuelto a poner en contacto con el colegio y no sé de la ejecución de la sentencia. Lo que puede ser es que toda la gente que esté trabajando en el SESCAN esté trabajando en fraude de ley, porque si la categoría en la que estaban ya no existe por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, ahí está la cosa un poquito en el aire. Y yo creo que incluso les ha beneficiado a los compañeros del SESCAN que eso sea así, para que no los privaticen por completo y los saquen del SESCAN. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. El funcionamiento del colegio, aunque no tengamos ese rascacielos que comentaba, muchas gracias, Juan Pedro. Gracias. Pues, como lo está establecido en la Constitución, pues debe ser democrático, tiene unos estatutos que además llevan una revisión por parte de la Administración y se gobierna por una Junta de Gobierno que está formada por un decano o presidente, el vicedecano, el secretario, el tesorero, cada uno con sus funciones establecidas en los estatutos, y lo más importante, y pasa igual en las asociaciones, el órgano de máxima representación es la asamblea. La asamblea es cuando se juntan todos los colegiados, que a mí me gustaría verlos todos juntos, que no los veo nunca, porque es muy difícil también, en el tema asociativo y de colegio es muy difícil que nos juntemos todos, pues
una vez que uno está trabajando, pues tiene sus problemas. Y, hombre, yo entiendo que es difícil ir un sábado a una asamblea de una asociación y encima que te pille fuera de tu ciudad, o tengas que ir a Madrid, como yo tengo que ir muchas veces a Ali, o tengas que ir, en este caso, a venir a Ciudad Real y eres de Cuenca, etcétera, ¿no? Y un sábado, pues... Pero bueno, cada uno intenta aportar lo que puede, en la asociación, en el colegio, en el sindicato, en donde esté, ¿no? Yo creo que eso es así. Y yo ya voy a pasar al tema del espacio europeo de enseñanza superior, que en teoría iba a aportar un espacio de trabajo, o sea, de compatibilidad total, de que todo título que obtienes en cualquier país de la Unión Europea pues es válido en cualquier sitio, y que al final sabéis que eso no es así. De hecho, nuestros ingenieros, no digo de informática, sino ingenieros españoles, tienen problemas para trabajar en el extranjero porque no les reconocen como máster, sino como graduados. Reconocen como degree en otros países. Y entonces, de ahí que esté el gobierno sacando una ley de homologación para que eso no suceda y poder hacer que los ingenieros antiguos puedan ejercer en otros países de Europa. El problema que teníamos con Bolonia nosotros, bueno, nosotros como profesión nunca teníamos nada, ¿no? Pero claro, nosotros decíamos o defendíamos, estamos regulados porque hay una ley, que es la ley 1286, que dice que regula a los ingenieros técnicos. Pero no lo saca, el Estado dice que no. No tenemos fichas. Se saca lo que se llaman las pseudofichas. Las fichas es lo que es donde se establece este título, ¿no?, que se llama así, graduado en informática, da lugar a la profesión de ingeniero técnico en informática. Bueno, pues las fichas nuestras no son iguales que las fichas del resto de ingenierías. ¿Problema? Pues que en telecomunicaciones son muy avispados y casi que copian el plan de estudios, le llaman telemática. Se parece mucho el plan de estudios de telemática. Y claro, ¿qué puede dar lugar ese problema? Porque absorben competencias académicas y al final nos están quitando la profesión. Porque si ellos al ser telecomunicaciones, tienen profesiones y tienen una actividad regulada por el Estado, pero nosotros no. Ahí es donde veíamos el problema. El gobierno de Zapatero, pues al final lo que establece con las fichas es un control estatal, ¿no? De decir, pues mira, estas profesiones tienen que cumplir estos requisitos, estos son las fichas, y esto da lugar a esta profesión, ¿vale? Nosotros no estamos ahí, o estamos porque al final, yo creo que la universidad, los profesionales nos quejamos y al final sacaron lo que llamamos las pseudofichas, ¿no? No llamamos así, la pseudoficha porque no es una ficha de verdad, pero que gracias a Dios muchas universidades han mantenido. Hay otras que no, ¿eh? Hay universidades que dan un título que no cumple con esa pseudoficha. Y eso podría suponer un problema a la hora de que si mañana regulamos una profesión, a lo mejor esa universidad que ha dado un título graduado en sistemas informáticos variados, resulta que no da lugar a la profesión de ingeniero técnico. Eso puede pasar, pudiera pasar. Disculpadme. El problema de no ser igual que los demás es que si eso lo hubieran hecho muchas universidades, se podría haber extinguido el título. Porque cada uno se crea, yo quiero ser especialista en hardware, y se crea un título y le pone un nombre que podía haberlo hecho perfectamente, pues van sacando titulaciones y se va perdiendo el título original, ¿no? Como decía, la ley 1286 es la de regulación de atribuciones profesionales de arquitectos e ingenieros técnicos, y esa es la que nosotros teníamos como banderita, siempre, no, esto es así porque tal. Pero el problema, que aunque el gobierno tenía la obligación de actualizar el catálogo de títulos y desarrollar la posterior, por reglamento, la ley, no lo hizo.
no lo han hecho. De hecho, creo que la propia ley indica que tendrían que haber hecho la de ingenieros y no lo hacen. Esa no está. Eso fue el año, o sea, la ley anterior era 86, ¿no? Si no me equivoco, vale, pero llegamos al año 2008, que es cuando tenemos un problema gordo, que es el Real Decreto 1837 de 2008, bueno, de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Aquí ya tenemos un problema gordo, porque claro, no nos consideran una ingeniería regulada. Y al no considerarnos ingeniería regulada, pues por los motivos que alegan aquí el legislador, dice que, bueno, pues que al final solo se van a regular las que, atendiendo las exigencias de interés público y los datos producidos de la vida social, bueno, los de siempre, ¿no? Al final ya sabemos que hay lobbies que se van moviendo y otros que damos siempre por asumidos, como la farmacia, la medicina y todo eso. Nadie quiere tocarlo, o la abogacía, ¿no? El tema que planteamos desde varios colegios y ALI, por ejemplo, fue plantear 3 demandas, denunciar 3 cuestiones que veíamos que eran claves para la profesión. Una, el Real Decreto de Cualificaciones Profesionales, el que adaptaba la normativa europea, se perdió básicamente porque decía la Sala, y yo creo que con buen criterio, que al final esto es voluntad política. Si el legislador no ha hecho los reglamentos o no ha actualizado la ley, por algo será, pero no está incumpliendo la ley, con lo cual la Sala desestima la demanda. Contra el acuerdo de Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2008, en este se establecían condiciones para los planes de estudios, en las cuales tampoco estuvimos incluidos, y también lo desestima la Sala, que dio la sentencia, porque no es una norma, es decir, porque sí, pues claro, porque básicamente la ley 1286 no nos aplicaba, y ya está, no hay más historia. Y contra las fichas de ingeniería de telecomunicación, bueno, pues ahí realmente se hizo, la argumentación de nuestra demanda creo que iba vamos a ver si nos cargamos las fichas de telemática, hablando sinceramente, indicando que no hemos sido llamados, no nos han hecho, a ver, ¿cómo se dice? No nos han llamado para consultas, para hacer una ley que nos aplicaba a nuestra profesión. De hecho, la primera sentencia desfavorable de telemática admite que ALI sí podía estar implicada porque es una asociación nacional, pero que los colegios de Castilla-La Mancha y Valencia no tenían representación a nivel estatal. Y eso era un problema. Porque, como decía antes, si existe el Consejo, debería ser el Consejo que hubiese presentado la demanda. Pero bueno, el problema ya gordo es que después de perder todo eso, seguimos sin nada, y ahora tenemos un anteproyecto de ley de servicios profesionales que va a establecer, bueno, a ver, es un proyecto y se han filtrado cierta documentación y estamos hablando sobre algo que no está publicado en el Diario Oficial o en el Boletín Oficial del Estado. Pero básicamente lo que se va viendo es que quieren hacer que la colegiación sea obligatoria para todas las profesiones técnicas reguladas, es decir, los mismos de antes. La ingeniería informática, por tanto, queda excluida al no tener ninguna regulación en España. Y los colegios profesionales de aquellas profesiones que no estén reguladas y que no estén amparadas por esta ley de servicios profesionales, pues se hablaba de 2 opciones, incluso de que la ley te recomendaría que te reconvirtieses en asociación. Y es mejor, la verdad. Es decir, lo que pasa es que yo prefiero que si me hacen esto, que no me lo recomiende la ley, sino que me obligue, porque la asociación tiene unos derechos y deberes con respecto a fiscales y legales X, y el colegio tiene otros bastante más estrictos y más volumen que una asociación. Es más serio manejar un colegio que una asociación. ¿Qué problemas tendríamos si sale este anteproyecto adelante? Pues va a ocurrir que si un titulado nuestro va a un país europeo que tenga alguna actividad regulada respecto a su titulación y le exija una acreditación profesional,
no la acreditación académica, que es el título y su suplemento europeo, etcétera, sino que le diga, tú me tienes que traer una acreditación profesional de tu país. Y veis ahí lo que le dice el Ministerio de Educación. Eso en la URL podéis ver lo que el Ministerio de Educación le dice. Y básicamente le dice que, claro, que aquí no está, que en España no está regulado y que no le puede dar esa acreditación profesional. ¿Por qué hará ese profesional? Porque no puede trabajar en ese proyecto. Si le exigían una firma como responsable del proyecto o tener la acreditación para seguir trabajando en el mismo, pues no va a poder trabajar. ¿Y qué ocurrirá si la Unión Europea establece una serie de directivas que regulen temas de seguridad informática, protección de datos, etcétera? Pues que en España, cuando aplicarán al profesional regulado. ¿Y quién es el profesional regulado? Pues el señor de telemática. Cuando a lo mejor hemos sido nosotros quien ha hecho el proyecto, ¿no? O sea, se queda la cosa un poquito rara. En 2008 yo decía que sin voluntad política solo nos queda la justicia. La justicia ya nos ha dado 3 palos, que han costado bastante dinero, por cierto. Y en el 2014, pues sinceramente, también nos estamos planteando, es decir, acudir a la justicia europea. Es decir, hay una serie de países que nuestra profesión tiene una regulación y otros en las que no. Entonces, esto tiene que tener, es decir, Bolonia nacía con el objetivo de que todos fuéramos iguales y tuviéramos libre mercado, pues eso habrá que buscarlo de alguna forma. Y fundamental, el apoyo de todos los titulados. No puede ser que tengamos más de 120.000 egresados y creo que estemos 4.000, 5.000 colegiados. Eso no pinta bien para defender la profesión. Y de la universidad también, por supuesto. Es decir, es muy importante tener esta colaboración en todos los niveles y yo creo que últimamente con la escuela de aquí de Ciudad Real, con Albacete, pues vamos moviendo el tema con el objetivo de colaborar para el bien de todos. Mi apuesta es clara, es decir, importante estar asociado, te puedes asociar a la que quieras. Te gusta ATI, te vas a ATI. Te gusta iCuadrado, te vas a iCuadrado. Te gusta Ali, pues te va a Ali. Cada una te da una serie de servicios, una serie de informaciones, es decir, te mantiene en contacto con el mundo profesional. Colegiarse, porque el colegio realmente es tu representante profesional, por ley, y tiene unas funciones bien definidas y también te va a mantener en contacto con el mundo profesional. Si tu colegio no funciona, haz que funcione. O sea, no podéis estar parados, es decir, yo conozco de algún colegio que le cuesta mover, pero el problema es que el colegio somos nosotros, somos los colegiados. Es decir, ¿quién va a sacarme las castañas del fuego al Colegio de Ingenieros Técnicos de Castilla-La Mancha? ¿Mis compañeros de telecomunicaciones? No. Ellos tienen su colegio y su asociación y sacan sus temas. ¿Se subcontrata? No, si es que la pelota está en nuestro tejado, en la del profesional que está en la calle y quiere tener un soporte, y quiere tener una comunicación con el resto, y quiere defender intereses. Y el colegio no solamente está obligado a defender los intereses del profesional, sino de la sociedad. Es decir, también velar porque se hagan las cosas adecuadamente, tanto del profesional como de la parte de la administración como de la empresa privada. Y en el tema sindicato igual, es decir, en el tema sindicato es muy importante y más en nuestro sector, porque realmente se aprovechan mucho las empresas del sector de nuestro desapego. Es muy importante y por eso hemos creado el sindicato. En el sindicato ahora mismo estamos 20 personas y vamos poquito a poquito intentando que la gente se anime. Pero si yo trabajo en la empresa X, ¿quién va a ser mi representante sindical? Tiene que ser uno de los trabajadores, pero hay que ser valiente y sacar el trabajo adelante. Y el trabajo es gratis, porque no sé si no lo he comentado, pero el colegio es organización sin ánimo de lucro, el nuestro. Las asociaciones también, y el sindicato también. Es decir, aquí realmente trabajamos por amor al arte, por amor a la profesión. ¿Y cuáles son los objetivos? O sea, si podemos salir de la universidad
y estar en contacto todos con todos y mover negocio, pues nuestro objetivo es que nos reconozcan la ingeniería informática, que nos traten como iguales al resto de ingenieros y presionar para que tengamos unos títulos de grado coherentes y estables en el Estado y en el resto de Europa. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y que si hay profesiones reguladas, sean con sentido común. No se puede regular cualquier tontería, ¿no? Y esa es una losa que otras profesiones nos han hecho a nosotros encima. Es decir, los abusos de otros hacen que nosotros ahora estemos sufriendo para intentar decir, oye, no, mira, es que a lo mejor esto debería estar regulado. La gente le da miedo eso, porque, claro, piensan en, no, es que claro, entonces el colegio, el visado, los costes, sí, pero hay veces que eso está justificado por una garantía de calidad de lo que vas a hacer, ¿no? Y bueno, pues por mí ya he acabado. Me gustaría que me hicierais preguntas, dudas y hiciéramos un poquito de debate de qué os parece, si os vais a colegiar, si cuando entreguemos los títulos como el año pasado, el colegio hizo una cena de bienvenida y hubo, no sé si eran 14 o 15 compañeros vuestros de los 50 o 60 graduados ingenieros técnicos que se graduaban, con el objetivo de que conozcáis, es decir, vas a conocer a personas que ya están trabajando, que tienen intereses, que, oye, lo mismo te pueden ayudar el día de mañana, que lo mismo tú estás buscando empleo o te quieres cambiar de empresa, es decir, sinergias de negocio y de relación personal. Y también quería aprovechar para invitaros al 16 de mayo, que celebraremos en esta misma sala el Día de las Telecomunicaciones, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y Día de Internet, ¿vale? Que este año lo hemos organizado junto con los colegios de ingenieros de telecomunicación, ingenieros técnicos de telecomunicación, y daremos una serie de ponencias relacionadas con las comunicaciones, la banda ancha, etcétera, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Seguro que... Bueno, mi nombre es José Alberto Granados. Me gustaría preguntarte, has hablado de qué pasa con nuestra titulación en Europa, ¿no? Fuera de Europa, ¿no hay ningún convenio? Por ejemplo, si yo me quiero ir a trabajar a China o a Japón o a Estados Unidos, ¿cómo se trata mi titulación en esos sitios? ¿No hay ningún convenio? Pues sinceramente no lo sé. Porque nos centramos tanto en el ámbito europeo que en el ámbito internacional supongo que habrá acuerdos de homologación país a país. Igual que cuando viene un titulado hispanoamericano aquí a España, tiene que solicitar su homologación en el Ministerio de Educación. Pues supongo que si tú te vas a China, tendrás que solicitar allí la homologación también y presentar la documentación que te aporte aquí tu universidad y el Ministerio de Educación. Pero al fin y al cabo no se trataría igual que con Europa. O sea, si yo, por ejemplo, quiero trabajar en Italia de informático, ¿no? En Italia sí. ¿Y no vale igual si yo, por ejemplo, quiero trabajar en Argentina o en Brasil o algún sitio de estos? No, porque no son espacios comunes como el espacio europeo. Ahí habrá que ver el acuerdo que tienen ambos países a nivel de compatibilidad o homologación de titulaciones. Vale, pues era eso. Gracias. Soy Antonio Molina.
Quería preguntar que como ahora también se filtró que a efectos la carrera o el grado va a dejar de tener el nivel de una ingeniería. O sea, eso solo va a pasar en España, pero a nivel europeo, ¿qué efectos va a tener? O sea, ¿qué efectos tendría el que pierda la validez de ingeniería una carrera? Pero me resulta extraño Se eso. filtró de que, a ver, conservaría el nombre de ingeniería, pero Sí. perdería la validez de ingeniería. No me suena a mí eso. Yo eso lo escuché. ¿Eh? Vale, vale. No, y además lo leí y las razones que daban era porque un ingeniero informático no puede desarrollar ningún otro trabajo que no sea el ingeniero de informática. En cambio, un ingeniero industrial puede hacer el trabajo de un ingeniero de telecomunicaciones. Esas eran las razones que daban. Eso te lo ha dicho un industrial. ¿Eh? Eso te lo ha dicho un industrial. Eso te lo ha dicho un industrial. No, lo busqué yo porque cuando lo dijo Paco Ruiz, yo estuve buscando la información y una de las razones que daban era de que un ingeniero informático no puede hacer el trabajo de otro ingeniero. Te cuento una anécdota. Nosotros tenemos una lista, bueno, ahora mismo la lista de peritos, bueno, hay una lista de actuación en el colegio que la tenemos congelada por temas de actuación legal. Pero te llaman de un juzgado y te dicen, deme usted los peritos. Plum, le dan los peritos. Llaman al perito, a un compañero vuestro, y le ofrecen hacer un peritaje en un juzgado, porque es ingeniero. Pero cuando va a ver el expediente, tiene que hacer un peritaje sobre un vehículo accidentado. Y le dice el compañero, yo soy ingeniero en informática. Y la respuesta del juzgado dice, pues no eres ingeniero, haz el peritaje. O sea que eso de que un ingeniero en informática solo puede hacer ingeniero en informática, realmente no se sostiene. Yo creo que, no sé si Paco habrá oído alguna otra cosa, pero lo que se hablaba era que querían volver a una adaptación de las titulaciones a 3 y 5 años. Pero básicamente sería lo mismo. Vale, yo creo que lo que has oído, que son unos rumores que hay por ahí en el último mes, que de vez en cuando parece que a alguien le encanta asustar a los informáticos. Lo único que hay, porque yo he buscado y he mirado, lo único que hay es que en el decreto nuevo de borrador del Ministerio que está haciendo sobre servicios profesionales hay una tabla, un índice de clasificación de, no de profesiones, sino de conocimiento, de cultura, de todo, que hace la UNESCO, que son las Naciones Unidas. En esa tabla, en la versión de 2009, informática salía como TIC, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, dentro de ingenierías. Y luego había otra informática que era computación dentro de ciencias, porque claro, el problema de informática es que tiene una parte de ingeniería y una parte científica. Entonces, como hubo quejas a nivel mundial, la última versión de hace un mes o 2 meses de la UNESCO para clasificar el conocimiento humano pone informática aparte de todo, al mismo nivel que todas las demás ingenierías juntas, pero no entra dentro de ingenierías, porque es que, claro, era un lío. Los informáticos que son más científicos se quejaban y entonces en la clasificación de la UNESCO viene informática aparte de las ingenierías y aparte de las ciencias, pero es por ese problema de que es muy gorda, es muy grande, ha crecido mucho y la UNESCO decía, ¿dónde la metemos? Si la metemos en un apartado hay bronca, pues la ponemos aparte de todos, como un apartado principal. Y ahora es uno de los grandes apartados del conocimiento humano. Entonces, eso significa que no sale dentro del apartado de ingenierías, en la tabla de la UNESCO. Eso es lo único que yo he visto. Y de ahí han salido rumores. No sé si va por ahí lo que tú dices. Menos mal. Sí. ¿Más preguntas? Hola, Carlos. Soy Enrique Mora. Sobre los consejos de colegios, ¿hay alguno nacional? El Consejo de Colegios siempre es nacional.
y no se puede hacer fuerza solo con la justicia, o sea, únicamente se hace fuerza con la justicia para poder llegar a fin la profesión de informática, o puede haber otro tipo de fuerza. Ay, perdona. La justicia la utilizas cuando crees que han hecho algo en contra de derecho, ¿no? Y te afecta a la profesión. A nivel, ¿qué se puede hacer? Lo que comentaba, es decir, necesitamos hacer presión. ¿Y cómo se hace presión? Pues siendo un colectivo grande y yendo en representación de ese colectivo. Y, como comentaba, más de 120.000 egresados, pero tenemos un consejo. Cuando nuestro consejo va a negociar al Parlamento con las fuerzas políticas, lleva detrás 4.000 o 5.000 ingenieros. No es suficiente. Eso no es suficiente. No es representativo de la profesión. ¿Pero no podrían llevar también representantes de las diferentes universidades? Sí, la universidad, a través de la Conferencia de Decanos y Directores, la CODI, hace su labor, que para mi gusto deja mucho que desear, porque, y de aquí hago el llamamiento, deberían intentar solucionar ese problema, el problema que estamos planteando de, oye, yo quiero ser igual que el resto de ingenierías, y otros temas de certificaciones más suaves, dejarlos un poquito de lado. Se han centrado más en el tema de vamos a homologar una certificación a nivel europeo, pero realmente el problema que quiero que me solucionen el profesional es este. Eso es lo que hemos demandado siempre a la universidad y a la CODI. Vale, gracias. Yo soy Daniel Oliveros y quería saber, en la actualidad en España, de los ingenieros informáticos que están en activo, si me podrías decir una aproximación en porcentaje de aquellos que están asociados al colegio de ingenieros técnicos, por ejemplo, o afiliados y la importancia de estar en estas sociedades. Sí, como decía, yo calculo que ingenieros técnicos colegiados seremos unos 4.000, 5.000, muy pocos, con respecto a ¿cuántos seremos? 80.000 titulados en España. No tengo el dato real, pero es muy poco. La importancia es esa, es decir, es formar parte del colegio o de una asociación para que te representen y defiendan tus intereses profesionales. El colegio, ya he dicho, que además de defender tus intereses profesionales también trabaja para la sociedad, también tiene que velar porque se cumplan los trabajos adecuadamente, no solamente por profesional, sino que también se apliquen las leyes adecuadamente. Es decir, cuando el colegio ve que una cuestión legal que saca un legislador de turno no es técnicamente aceptable, pues debería protestar o debería presentarse a la administración y decir, señores, esto no es así, ¿no? En defensa de la sociedad. ¿Vale? Y a comparación con otras ingenierías es muy bajo el porcentaje de afiliamiento. Mucho. Solo tienes que ver que nosotros el edificio que tenemos es un edificio virtual. ¿No? Y tú te vas, si bajamos por aquí más abajo, tienes el Colegio de Arquitectos, vienen que es una profesión más antigua, arquitectos técnicos, y han podido tener tanta capacidad de negocio que tienen una serie de infraestructuras bastante más importantes que tener una página web, ¿no? Sí. Que es lo que tenemos nosotros, básicamente. Pero básicamente porque no tenemos negocio, es decir, yo no puedo... La cuota este año del colegio, por ejemplo, de Castilla-La Mancha de ingenieros técnicos es de 50 euros. 50 euros. ¿Cuánto paga un abogado en el colegio de abogados? Bastante más. ¿Por qué? Porque va a recibir más servicios, ¿no? Nosotros no tenemos servicios, por lo tanto la cuota que tenemos no puede ser tampoco una cosa... Y por esa cuota todavía no podemos tener gente, digamos, una infraestructura de gente trabajando que nos solucione el problema. Ahora mismo, este año, nosotros, nuestra secretaría, la compartimos con el Colegio de Madrid y con la asociación. O sea, la persona que coge el teléfono, la persona que redacta cartas, la parte administrativa del colegio, la que pasa las cuotas, tal, se está compartiendo con otro colegio y con una asociación y con un sindicato también.
Y creo que ya entraremos a otro colegio. Es decir, al final no tenemos recursos para mover ni siquiera la propia estructura del colegio. Es muy difícil, sin colegiados. Pues en Castilla-La Mancha creo que somos 100 colegiados, aproximadamente, no sé si son 103 o 98. 100 colegiados, eso es muy poco. Eso Vale, es muy gracias. poco. Bueno, soy Sergio Antonio Ruiz y bueno, antes has hablado de que la mayoría de universidades en España siguen los mismos planes, pero luego hay otras aparte que decidieron seguir otros propios y que estas, si en un futuro se regulariza la situación, podrían, quien se lo haya sacado, no obtener una titulación. Y quería saber qué nos garantiza a nosotros que la que estamos nosotros siguiendo es la buena y que el día de mañana, si la situación se regulariza, vamos a obtener un título. El título vas a obtener siempre, graduado en Ingeniería Informática. Bueno, ¿no? me refiero a la profesión. La validez Sí. de ese título. En Castilla-La Mancha, las dos escuelas, los títulos que tienen, siguen las pseudofichas. Entonces, al menos creemos que si esto evoluciona de una forma normal, pues obtendrías un título que te diera lugar a la profesión, si se regulara. ¿Qué pasaría con un titulado de, no sé si era la Oberta de Cataluña, no me acuerdo cuál era, ingeniero en multimedia, creo que era una de ellas? Va a tener su título de graduado, pero si mañana tiene que ejercer, porque para firmar este proyecto de adaptación de protección de datos tiene que firmar un ingeniero en informática, pues eso no lo podrá hacer, porque no tiene un título que dé lugar a la profesión, porque no ha seguido las pseudofichas. ¿Verdad? Un comentario, disculparme que interrumpa. Yo creo que hay una confusión en el ambiente entre qué es un título académico y qué es una profesión regulada. Y yo te pediría, Carlos, que aclararas qué significa profesión regulada. Los títulos académicos son algo, digamos, de estudios, de docencia, dependen del Ministerio de Educación. Las profesiones reguladas dependen del Ministerio de Trabajo, pero Carlos nos lo va a explicar mucho mejor. Bueno. Espero. El caso es que lo que yo tengo claro es que nosotros no somos profesión regulada. Si nos vamos a la ley 1286, que venía aquí, básicamente nos lo va a explicar, ¿no? Un segundín. Esta es. Decía la ley que los arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica. Pero para eso el Estado tiene que regular la actividad y decir, para poner una antena y hacer el proyecto de poner la antena, tienes que ser ingeniero técnico de telecomunicaciones. Una cosa es el título y otra cosa es la profesión regulada. Ingeniero técnico en telecomunicaciones. Y además se exigía que fuese, no solamente que el señor fuese titulado, sino que fuese colegiado. Y que el proyecto, además, fuese visado por el colegio, que en teoría sería una garantía, porque un proyecto visado por un colegio profesional bien visado quiere decir que ha pasado por una oficina técnica, que la han revisado otros ojos, que cumple una serie de normativas y que se puede ejecutar. Y además te cumple unos requisitos legales respecto luego a la responsabilidad civil del ingeniero y del colegio. No sé si vamos por ahí o... A ver si me he enterado. Voy a hacer de alumno. A ver si me he enterado. O sea, que no seamos profesión regulada significa que no hay ninguna ley que diga que tal tipo de trabajo, firmando un papelito
solo lo pueden firmar los que sean ingenieros en informática. O lo que sea, claro. O lo que sea. O sea, sí que hay papelitos que dicen que el trabajo X hay que ser ingeniero de teleco. Sí. El ejemplo que tú has dicho ya me lo habían contado compañeros de teleco. O sea, Sí. que para poner antenas de edificios el que firma tiene que ser ingeniero de teleco, y eso es profesión regulada. O sea, esa actividad está regulada, solo puede ser de ese título, pero en cambio no hay eso para informática. Eso es. Vale. Pero Es- que... Entonces, lo que quiere decir eso es que nuestra titulación solo tiene la validez que una empresa quiera darle, La que el mercado quiera darle, mejor dicho. porque realmente es una titulación que no da lugar a ninguna profesión. Por lo que Sí, vale, tu profesión, lo que pasa es que no tiene ninguna actividad regulada en la cual tú ejerzas como profesional con una serie de competencias establecidas por ley. Es que la ley establece que el ingeniero técnico de telecomunicaciones es competente para firmar proyectos de antena. Nosotros no tenemos ninguna ley que diga, para hacer un proyecto de adaptación legal, por ejemplo, del SSI y del LOPD, de una empresa, esto tiene que venir avalado por un profesional ingeniero técnico en informática. No tenemos ninguna ley que diga eso. Bueno, añado que yo creo que no es un problema de competencias, Sí, porque sí. las competencias se adquieren en la formación. Es un problema de exclusividad. Cuando Teleco está regulado, si te he entendido, lo que ocurre es que es exclusivo solo de esos titulados hacer eso, firmar proyectos de antenas. Nosotros no es que no seamos competentes, somos competentes en todas las competencias que dicen las fichas. Yo no le llamo pseudofichas porque a nivel académico son iguales que las demás. Ahí no coincido con Carlos porque me las he mirado, porque además estuve en el lío a nivel nacional cuando pasó. A nivel académico son iguales. El problema no son las fichas. El problema es que las fichas dicen en qué cosas hay que ser competente para ser graduado en ingeniería informática. Pero lo que no hay es la otra parte del Ministerio de Trabajo. No dice el Ministerio de Trabajo que cierta cosa es exclusiva de los graduados en ingeniería informática. Bueno, es que cualquier ministerio podría sacar una competencia. El Ministerio de Industria podría sacar una competencia para nosotros. Sí, bueno, o el de industria, creo que sí, el de Pero, industria. a nivel... Es que es una cuestión que Europa quiere eliminar, el tema de las exclusividades, y yo tampoco lo veo descabellado. O sea, ¿quién puede firmar un proyecto de una red, de un edificio, una red cableada? Pues un ingeniero competente. ¿Quién es competente? Pues se pueden mirar las competencias académicas y de ahí extrapolar. Lo que yo no vería lógico sería que dijeran cualquier ingeniero, un ingeniero químico, ¿no? Podría ser, no sé, o sea, es que por algún sitio tienes que hacer el corte. Lo que nosotros siempre hemos defendido es que nosotros no tenemos nada y lo que queremos ser igual que los demás. Y como yo decía, si hacen regulaciones que sean con sentido común. Es decir, en el mundo de la informática y las comunicaciones, pues trabajamos muchos titulados diferentes. Trabajamos telecomunicaciones, gente de industriales, gente de matemáticas, es decir, y realmente la experiencia profesional es la que te pone en el mercado, ¿no? Hay una regulación clara que es la del mercado, es decir, vas a trabajar en lo que tú vayas a defender profesionalmente y seas lo mejor. Eso es importante. Hola, me llamo Francisco Crespo y bueno, el otro día coincidía con Paco en que en toda la carrera, pues por ejemplo, no se estudian lo que son los derechos que tiene yo como informático en la profesión, y dijo que en principio esas competencias pues no se estudian en la carrera, pero yo quisiera saber cómo podría informarme de ellas y saber cómo orientarme para que no tenga ningún problema en el futuro. Las competencias profesionales, Sí. una vez que seas egresado. Sí, por ejemplo, ¿qué derechos tengo como trabajador en este sector?
Si lo son tus derechos como trabajador, lo mejor es preguntar en un sindicato. Siempre. Y como he visto que tenía aquí el sindicato de ingenieros, Sí, y solamente son 20 miembros, bastante poco, ¿no? está recién creadito. Ah, bueno. Y se creó realmente, o sea, yo digo cómo es. ¿Y por qué hemos creado el sindicato? Porque en algunas ocasiones hay que presentarse como sindicato y en otras ocasiones hay que presentarse como colegio. Depende de lo que te exija la particularidad del momento. ¿Lo entendéis? Es decir, si yo voy a defender a Indra un problema laboral, de horarios, de temas salariales, lo suyo es que vaya a un sindicato. Claro. Pero que esté orientada a mi profesión también. A ver, es una forma. Es decir, si sabes que sindicatos, el sindicato que hemos creado es sectorial, es de ingenieros técnicos. Sí. Pero hay otros sindicatos más genéricos. Yo he sido miembro de un sindicato, de UGT. Mi experiencia es que un sindicato de clase como UGT pues tiende a tener un objetivo más general, ¿vale? Creamos este sindicato para cubrir temas particulares de nuestra profesión, ¿vale? Entonces, si vas a preguntar por temas laborales, el sindicato. Si lo que quieres son, oye, pues es que a mí me gustaría trabajar en proyectos, en temas de peritajes o en arbitrajes, pues el colegio profesional. La asociación también, pero el colegio profesional sería la puerta de entrada a ese mundo, a un mundo de profesión más liberal, de decir, yo quiero trabajar por mi cuenta o tener mi propia empresa y quiero moverme en ese entorno, ¿no? Y estar activo para hacer peritajes, para hacer proyectos de forma autónoma. El colegio profesional ahí te puede ayudar más, y la asociación también. Gracias. Hola, Javier Berceval, y mi pregunta es, ¿cuál crees que es el problema de que no se nos reconozca como profesión? O sea, a nivel como profesión regulada, que has comentado tú antes. Principalmente es voluntad política. Eso es clave. Y al recurrir a la justicia, como has dicho antes... Hemos acudido y hemos perdido. No tenemos otra... Y es que la sentencia lo pone. Es decir, si el legislador no quiere hacerte tu profesión alguna regulación, no lo va a hacer. Y lo votamos todos, ¿no? Gracias. O sea, es difícil, sin voluntad política no se puede hacer nada. También hay que tener posicionada a la gente, es decir, si somos un colectivo grande, que estamos juntos a través de colegios, sindicatos, asociaciones, pues te puedes posicionar de alguna forma como un colectivo que presiona para conseguir sus objetivos. Eso es muy importante. Hola, mi nombre es José Manuel Riballo y quería preguntarle si cree que en un futuro próximo se va a regular esta norma, si se nos va a regular como profesión. Yo creo que no. No. Tajante. Pero no es mala la noticia, ¿eh? Para nosotros. Es que hay muchos que también se van a quedar fuera de... O sea, y hay muchas profesiones que se van a caer del carro. Gracias. O sea, si se cumple lo que a nivel europeo se quiere, se van a liberalizar muchas cosas. A mí me encantaría, porque así también podríamos hacer proyectos de poner antenitas, ¿no? Lo que no es lógico es que, sabiendo lo que podemos